El espacio público no es neutral. La ubicación de la iluminación en las calles, las paradas del transporte público e incluso la estructura de las plazas. Todo ello da cuenta de una mirada androcéntrica de las ciudades. Una mirada que además prioriza el desarrollo de ciertas actividades, todas de carácter productivo, por sobre otras. De hecho, desde que se empiezan a configurar las ciudades se ha asociado lo productivo con el ámbito público. Y por otra parte, la esfera reproductiva queda apartado al espacio privado. Y es justamente esta separación de espacios lo que hasta hoy repercute en el diseño y la planificación territorial, evidenciando desigualdad de género hacia las mujeres, hacia la comunidad LGTBIQ+, y también hacia las discapacidades. ¿Cómo construir espacios sin discriminación y con perspectiva de género? Es la discusión que nos convoca en este episodio que hemos denominado Territorios Feministas. Soy Macarena Rojas Ábalos y aquí comienza Planeo Podcast, un podcast del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. Partimos de esta edición de Planeo Podcast para hablar de territorios feministas, diversos e inclusivos, para saber los desafíos de construir espacios sin discriminación y también con perspectiva de género. Estamos con Cristian Matus y Claudia Matus. Bienvenidos a ambos. Cristian es antropólogo, doctor en arquitectura y estudios urbanos. También es profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Católica y se ha especializado en las temáticas de género, de ciudad, de patrimonio, conflictos urbanos y desarrollo territorial. Muchas gracias, Macarena, por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y estamos con Claudia Matus. Claudia es directora del Centro de Justicia Educacional y también es profesora titular de la Católica y ha dirigido varios proyectos referidos a la producción de la normalidad, la diferencia y la norma de género. Sus intereses están orientados en la perspectiva biosociocultural para el estudio de las desigualdades y prácticas metodológicas contemporáneas. Muchas gracias. Gracias a ambos por acompañarnos en esta edición de Planeo Podcast. Me gustaría partir un poco con el diagnóstico, si de verdad existen estas desigualdades de género en la ciudad y que hablamos con desigualdad de género. Bueno, primero que nada, sí, constatar que las ciudades chilenas son profundamente desiguales en su diseño, no solamente para las mujeres, sino para la comunidad LGTBIQ+, también para las discapacidades y yo diría para todas las diferencias culturales, para todos los grupos que no participan de una mirada androcéntrica, porque en definitiva existe una forma de diseñar la ciudad que es mentirosa. De alguna forma se plantea que hay un diseño universal, pero sin embargo se esconden sesgos de género. La ciudad se construye a partir de la fragmentación de la vida cotidiana, existe una separación de categorías. Por ejemplo, se privilegia lo productivo, la movilidad de lo productivo versus lo reproductivo. Entonces hay una ciudad que va dejando fuera las prácticas de las personas, de las mujeres y de diferentes colectivos. Entonces ese es un primer elemento y es súper importante que estemos conversando en territorio feminista acá con la Claudia y contigo respecto a esta temática, porque justamente son estos colectivos los que nos han hecho avanzar en una nueva forma de planificar la ciudad, que la consideran, ¿no es cierto?, la participación ciudadana de las mujeres y de las comunidades. Claro. Y Claudia, desde tu perspectiva. Sí, yo diría que una forma de enfrentar la pregunta es cómo se ocupa el espacio, o sea, quiénes están más alineados con esta idea de cómo se prepara una ciudad. Y en ese sentido, claro, el tema de género es una condición importante en el sentido de que ni siquiera solamente sería hablar de acoso callejero, que ya es una cuestión en sí misma, ¿no es cierto? Sin embargo, por ejemplo, yo diría que cuando se introduce la idea de género como una herramienta analítica para mirar, en este caso, la ciudad como un espacio habitable o no, también nos lleva a pensar de cuáles son aquellas, a propósito de lo que tú decías, ¿no es cierto?, esta cosa que está muy orientada a lo productivo, pero a ciertas tareas productivas, porque también una podría pensar, ¿no es cierto?, las mujeres que son madres, que tienen que salir a pasear con el coche, en fin, están preparadas las ciudades para que eso ocurra y de manera habilitada, fácil. Lo mismo, por ejemplo, las personas con alguna discapacidad, ¿no es cierto?, sillas de ruedas, etcétera. Es como pensar para quién está hecho, y muy de acuerdo contigo, o sea, es una ciudad que está hecha de una manera neutral, es decir, si pensamos quién es el sujeto del que se pensó que era el que iba a habitar la ciudad, lo más probable es que nos vamos a encontrar con
un perfil bien específico y que no considera todas estas otras cosas que estamos En ese conversando. sentido, si el diagnóstico ya es claro, ¿cómo podemos integrar o incluir también esa perspectiva inclusiva en el desarrollo y en la planificación? Bueno, hay dos perspectivas. Bueno, desde el urbanismo, por un lado se habla de la planificación género consciente y por otro lado desde la ciudadanía, ¿no es cierto?, de los colectivos feministas se habla del urbanismo feminista. Entonces, bueno, desde la planificación es un largo camino por considerarla en todas las etapas del diseño, ¿no es cierto?, el diagnóstico participativo, con las comunidades, con instrumentos que consideren todas las particularidades de las personas, sus corporalidades, ¿no es cierto?, también en el mismo diseño de los espacios, ¿no es cierto?, y también en un momento inicial que también es medir un poco, también generar una cierta estadística, ¿no es cierto?, una métrica respecto al uso de los espacios. Y Claudia, en el sentido de dónde extraemos la data, en el fondo, cómo tomamos esos datos para poder hacerlo. Yo encuentro que ese es un tema fascinante porque cuando una propone, ¿no es cierto?, que la investigación, o sea, aquellos datos que se van a considerar para hacer una planificación o un diseño, debieran ser muy cuidados, porque en ese sentido, al menos muchas de las cosas que estamos trabajando en el Centro de Justicia Educacional tiene que ver con que la producción de datos, cuando tiene o se integra esta idea de la perspectiva de género, ¿qué quiere decir? Quiere decir que una tiene que ser muy crítica a propósito de la producción de datos en sí misma, es decir, qué datos estamos diciendo que es real para poder tomar una decisión, en este caso, ¿no es cierto?, para planificación o diseño, y para eso hay que ser muy especializado. ¿Te fijas? O sea, ahí no necesitamos solamente anunciar que se tiene una perspectiva de género, sino que es una cuestión súper técnica y que ahí es donde tienen que entrar gente, ¿no es cierto?, que tengan... y que no tiene que ver solamente con los equilibrios entre los equipos. Muchas veces pensamos y nos quedamos con eso, con el tema de la perspectiva. Exacto. Claro, entonces como faltan mujeres, entonces hay que poner mujeres, pero aquí lo que estamos hablando es de conocimiento a propósito de lo que queremos generar. Entonces ahí la producción de datos, estamos hablando, ¿no es cierto?, también como investigadoras, investigadores que están trabajando, produciendo investigación. Entonces ahí ese es un punto clave para realmente decir que estamos hablando de género como una herramienta analítica. Lo comparto y considero que estamos como volviendo atrás, hace más de 30 años que fue la conferencia de Beijing, que más o menos instaló también esto en todo el tema del sistema de Naciones Unidas y obligó a avanzar la planificación, y efectivamente muchas veces como que se considera el tema como de la métrica, la estadística, pero no existe una formación de los equipos. Estamos pensando en los municipios, en los gobiernos regionales, entonces se tiende como a homologar todavía que género es mujer y no a una construcción cultural, o la particularidad de hombres y mujeres, ni menos tampoco a considerar la comunidad LGTBIQ+. Y más allá de eso, ¿cuán difícil o cuáles serían los desafíos que tenemos nosotros de cara a construir estos espacios diversos, que podemos hablar quizás más de diversos que con perspectiva de género, ¿no?, en los territorios, en nuestro país? Bueno, primero que nada, como seguimos conversando, diciendo el tema de la capacitación de los equipos locales, hay mucha resistencia a la perspectiva de género, todavía hay mucha ignorancia, ¿no es cierto? Hay una homologación de género igual mujer, no hay una mirada también, podríamos decir, de capacitar a los masculinos, ¿no?, a los profesionales. Ahí eso lo vemos en la universidad, lo vemos en los municipios muchas veces, donde incluso en la última época se habla de ciertas alcaldías feministas, pero ha sido súper difícil encabezar cambios en, por ejemplo, unidades que son profundamente pensadas desde lo masculino, ¿no es cierto? Que pensemos en obra, pensemos en el tema del deporte, ¿no es cierto? Hay un fútbol centrismo, por ejemplo, en términos de privilegiar ciertas actividades masculinas. Hay una forma de entender el espacio, ¿no es cierto?, que tiende a privilegiar las grandes obras y no la conectividad entre el barrio, la vivienda y la ciudad. Entonces es todo un cambio cultural que hay que desarrollar. Yo creo, o sea, comparto plenamente. Yo creo que un desafío importante es el tema de cómo nos educamos o nos dejamos de educar en cómo hemos aprendido género. Y eso es una pega grande porque tenemos que pensar que género es una categoría muy interesante porque todos y todas creemos saber de género porque todos hemos sido socializadas en género por género de cierta manera, como la norma binaria de género. Sin embargo, cuando una se pone a estudiar la operación de la norma binaria de género, te das cuenta que es una construcción, es una forma de conocer que tiene problemas serios porque
discrimina a un grupo, devalúa a un grupo, ya sea a través de roles, ya sea a través de estereotipos, etcétera. Y en ese sentido, la ciudad, como partimos conversando, si tú piensas, por ejemplo, si la ciudad es un espacio seguro para ciertos tipos o grupos de personas, inmediatamente la respuesta es no. Y lo que vendría, ¿no es cierto?, es preguntarnos, entonces, ¿cuál es el problema de que la ciudad no sea habitable para todos y todas de manera tranquila, como debiera ser, segura? Y ahí inmediatamente aparece, ¿no es cierto?, esta idea de, sin ofender, porque estamos hablando de cómo se construye la norma binaria de género, de el acosador, el que te mira arriba abajo, en fin. Y eso es una reeducación, o sea, eso necesita, ¿no es cierto?, que tanto en los equipos como en las comunidades, como al menos también en la universidad lo estamos haciendo, es de reeducar en el cómo se entiende género, cuáles son las formas disponibles que tenemos, que no es solamente la norma binaria de género, esa es una forma consensuada de pensar y de actuar el género, pero hay otras formas, o sea, tenemos décadas de teorías sofisticadas a propósito de género que sí van arreglando esta discriminación que se hace a propósito de entender género solamente de una manera. Tiene que ver también con cuán conscientes somos nosotros de cómo la ciudad nos va discriminando o nos va siendo segura también, como tú dices. ¿Cómo no? ¿Ustedes creen que somos conscientes como ciudadanos que la ciudad no está construida con esta perspectiva o inclusiva? ¿O le echamos la culpa de repente a la delincuencia, a factores externos? Eso es complejo. Al menos desde mi disciplina o lo que yo estudio, la verdad es que hay cosas que son como evidentes. La ciudad es como algo que tú no cuestionas hasta que te encuentras con algo que es un tope. Y eso imagínate que una puede, ¿no es cierto?, hablar de cierto privilegio. Ahora, si una tuviera, ¿no es cierto?, ciertas condiciones o tuviera que estar forzada a hacer labores que implican, por ejemplo, que tengo que salir de noche, que llego en la madrugada, no sé, que tengo que usar un instrumento para poder movilizarme, lo más probable es que la ciudad sería un monstruo para mí. Entonces, claro, yo creo que la ciudad es un muy buen ejemplo de cómo el privilegio actúa. Cuando no lo ves, todo parece que funciona genial, pero evidentemente, ¿no es cierto?, si hablamos de la categoría de mujeres, niñas, adolescentes, la ciudad en ese sentido es compleja, o sea, no es fácil. Y bueno, no sé, ahí tú puedes decir más, pero por ejemplo el tema de la segregación que tenemos al menos en Santiago y en Chile, todas las comunidades rurales versus las urbanas, o sea, es un buen indicador del nivel de segregación que tenemos en Chile. Y que lo hemos estado perpetuando también. Totalmente. Yo quisiera complementar de que como que la norma de género se perpetúa en la ciudad y la ciudad repite la norma de género, se produce como una especie de determinación del género, ¿no es cierto?, respecto a la ciudad. La ciudad se tiende a entender de que hay una sola forma de construirla, ¿no es cierto?, no se interrogan esas categorías y se va perpetuando un modelo de una ciudad neutra que es planificada para la movilidad, ¿no es cierto?, que no es pensada también en el encuentro, ¿no es cierto?, en el espacio, el colectivo. Y ahí está el tema del cuidado que decía la Claudia. O sea, yo creo que es súper relevante pensar en una ciudad donde no es que estemos pensando en la ciudad para las mujeres solamente, sino que estamos pensando en las ciudades para las personas mayores, para todas las generaciones, todas las edades, todas las clases sociales, para todas las personas. Entonces, la perspectiva de género nos devuelve la posibilidad de diseñar y construir una ciudad distinta, no de arriba hacia abajo, no desde lo abstracto, de lo universal, que siempre tiende a ser androcéntrico, o sea, centrado en la perspectiva masculina, sino que una ciudad mucho más plural y que se hace cargo de temáticas súper contingentes como la seguridad, pero pensando los accesos, la salida al trabajo, a la universidad, pensando también en cambiar la conducta, es relacional el género, ¿ah? Son las relaciones de género entre hombres y mujeres las que hay que modificar también. Modificar esos sesgos, el trato, el maltrato, y ha sido súper importante el avance de los colectivos feministas, por ejemplo, con el tema del acoso sexual, que incluso llegó a hacer un cambio, modificar una ley, plantear una ley nueva. Y de hecho son los colectivos los que han movido un poco la línea en la cancha, ¿no es cierto? Y ejemplo de eso es algo que partió hace poquito, una iniciativa de un colectivo, Aurora Feminista, que instauró una plaza en Santiago Centro. ¿Cómo creen ustedes que si hay interés o solamente el interés es de ciertos actores más reducidos quizás de la población por planificar y construir?
Yo creo que hay un interés, bueno, para empezar, valorar mucho lo que es el movimiento feminista de la cuarta ola, expresado en las universidades, en las arquitectas, urbanistas jóvenes, que han desarrollado un trabajo súper interesante en los colectivos. Entonces, en el caso de Plaza Aurora, que se acaba de inaugurar hace 3 semanas, ¿no es cierto?, tiene que ver con una primera plaza de bolsillo en perspectiva de género, donde había una capacidad de articular actores, o sea, con el gobierno regional, Antropología UC, hubo un trabajo con la Junta de Vecinos San Francisco ahí, que expresa de que no es algo, que es una pequeña actividad, le podríamos decir que es como un gatillante, pero falta mucho porque hay mucha resistencia y hay mucha ignorancia, yo creo que en términos de política pública, pero lo importante es ir avanzando colaborativamente. O sea, por ejemplo, si somos un municipio Volvemos al tema de la educación. que tiene una mirada de género y una perspectiva feminista, bueno, tiene que expresarlo, ¿no es cierto?, en un trabajo al interior, ¿no es cierto?, de la institución y al exterior también. Y generar también un trabajo colaborativo con los actores del territorio. Entonces me parece una experiencia súper interesante la de Aurora Feminista. Quizá estaba muy reciente para evaluarla, pero también poner en valor que también los mismos colectivos feministas han generado metodologías, la auditoría de género. Por ejemplo, la línea 4 del Metro de Género que Ciudad Feminista hizo. Todo el trabajo que también se ha hecho con los espacios, la ciudad de las bicicletas, el trabajo de la movilidad, ¿no es cierto?, con las infancias, para ocupar el espacio público. Entonces, eso quisiera como relevar. Déjame agregar una cosa que me pareció interesante. Mencionaste la política pública y como que fuese un mundo muy distante a lo que son los colectivos. Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no es cierto?, en cómo ocurren estas cosas que cuando tiene que ver con resolver un problema, ¿no es cierto?, que es de la comunidad. En ese sentido, los colectivos feministas han sido la fuerza más importante, diría yo, para provocar esos cambios en cosas concretas, como las que estabas mencionando. Sin embargo, a mí me pasa que la política pública siempre queda como en un espacio casi que cómo la investigación se vincula con la política pública, o sea, cómo escuchan, en este caso, a las personas que están desarrollando investigación, que tienen elementos para hacer diagnósticos, ¿no es cierto?, que son y que apuntan a la idea, ¿no es cierto?, de favorecer a todas las personas, ¿no es cierto? En ese sentido, yo creo que es un desafío importante en el sentido de que la pega que hacen los colectivos, genial, pero por otro lado uno dice, pero si el diagnóstico está hecho, ¿por qué la política pública no entra? Y hay que generar todo este movimiento para poder hacer cosas que debieran ser obvias, ¿ya? Entonces, ahí yo creo que también el tema del vínculo de la investigación con la política pública, que tenga este horizonte, es una súper buena pregunta. ¿Por qué no ocurre lo que debiera ocurrir? Como que en el fondo es eso. O sea, las investigaciones están. Exacto. Sumo a eso, el rol de la universidad es súper clave, como poder asesorar, acompañar esta política pública, ¿no es cierto?, y articularla también en procesos de descentralización, porque como plantea el organismo feminista, en la ciudad no se construye de arriba hacia abajo, sino que desde el territorio. Entonces es distinto una región metropolitana, ¿no es cierto?, que una comunidad rural o una región del sur o el norte de Chile. Las temáticas migratorias que conversamos también, cómo las abordamos como comunidad también. Parte de la diversidad, ¿no es cierto? Sí. Cristian, Claudia, muchas gracias por acompañarme en este episodio de Planeo Podcast. Hablamos de territorios feministas diversos e inclusivos y nosotros nos encontramos en un próximo episodio de Planeo Podcast. Chao, chao.